El Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Culminó así un polémico proceso derivado de la destitución de Mario Godoy y el bloqueo a Alexandra Villasís para asumir ese cargo. El nuevo reglamento carcelario del presidente Noboa impone un pago por el grillete electrónico a quienes lo porten. Obliga a instalar inhibidores celulares en las cárceles y busca crear centros especiales para deudores e infractores de tránsito. No contar con fotorradares es una de las causas del incremento de siniestros de tránsito el último año. Los controles son escasos y la imprudencia de los conductores aumenta en las vías. La Organización Mundial de Meteorología considera que el fenómeno del Niño podría llegar en junio. En Ecuador, los oceanógrafos piden calma porque las condiciones climáticas pueden cambiar. Los balnearios se preparan para el feriado de 4 días de la próxima semana. El jueves se recibirán a los turistas y el domingo tendrán que despedirlos antes de que comience el toque de queda. Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, anunció el fin de la ley de amnistía para presos políticos. Dijo que los casos que aún están pendientes se tratarán mediante otros mecanismos. Emelec y Liga protagonizarán este sábado el partido más importante de la fecha 11 del campeonato ecuatoriano. Los dos equipos tienen ausencias por lesiones. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Con 5 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó este viernes a Mercedes Caicedo como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Con esta noticia comenzamos ya este espacio. Andrea. Así es, Juan Carlos. Amigos, la titular del Consejo de la Judicatura será posesionada en los próximos días ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Los invitamos a que sigan la emisión de este informativo en vivo, también por ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Bienvenidos. Judicatura, es la hora de Caicedo. Mercedes Caicedo es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Uno de los veedores ciudadanos insistió en que este proceso de designación ha sido altamente cuestionado. Daniela Valencia preparó un informe sobre la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto no estuvo alejada de la polémica. Un capítulo turbulento por la presidencia del Consejo de la Judicatura se cerró. En una sesión de 40 minutos, marcada por la virtualidad, el Consejo de Participación definió el futuro del órgano de administración y disciplina de la función judicial. 5 votos favorables designaron a la jueza Mercedes Caicedo como la nueva presidenta. Una decisión que no causó sorpresa, pues desde la exposición de su plan de trabajo, a la que acudió en respaldo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, el desenlace ya se perfilaba. Hemos creído que una mujer es la idónea en este momento para activar, fortalecer, resurgir los procesos de justicia con la confianza ciudadana. Evidencia un profundo conocimiento del sistema judicial y una visión clara de su realidad y desafíos. Luego de aprobar la moción de la titularidad de Caicedo y la subrogancia de Ramón Echáiz, Fantoni pidió la reconsideración de los votos y con ello blindó la decisión. Las únicas que votaron en contra fueron Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quien recordó que para llegar a esta designación, la Comisión Técnica bloqueó la posibilidad de analizar el fondo de las 11 impugnaciones que presentó la ciudadanía, un error que ya se cometió en la designación de Mario Godoy. A la luz de experiencias anteriores, este pleno debe actuar con mayor rigurosidad en la aplicación del reglamento para no repetir nuevamente el caso Godoy. Algo en lo que coincidió el veedor ciudadano Daniel Vergara, quien apuntó a que este proceso cuestionado no garantizó que haya llegado el mejor perfil. No se pudo realizar una investigación exhaustiva sobre los perfiles, principalmente sobre la probidad de los mismos, y que no lleguen bajo una cartera política. La Asamblea Nacional será notificada para que posesione a Mercedes Caicedo como presidenta y Ramón Echáiz como subrogante en los próximos días. Esta designación se da 2 meses después de la destitución de Mario Godoy.
Y a 17 días de la renuncia de la vocal suplente Alexandra Villasís, quien debía asumir la presidencia, pero fue bloqueada por un impedimento laboral, corregido por el Ministerio de Trabajo, solo cuando ya no representaba ningún riesgo para el gobierno. Mercedes Caicedo es la segunda mujer en asumir el Consejo de la Judicatura. Su nombre cobró relevancia por sentencias como el caso Metástasis, aunque también ha sido señalada por otros temas polémicos. Fabiola Santana con el perfil de la nueva presidenta del organismo administrativo y disciplinario de la función judicial. Para Mercedes Caicedo, la segunda fue la vencida. En diciembre de 2022 integró la terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura, pero en su lugar fue escogido el polémico y después sentenciado Wilman Terán. Tras su designación, Caicedo tendrá que dejar la Corte Nacional de Justicia, donde se desempeñó como jueza encargada desde febrero de 2022 ante la ausencia de jueces titulares. Su nombre cobró relevancia por sentenciar a una red de servidores públicos que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero, incluido el propio Terán en el caso Metástasis. También fue parte del tribunal que sentenció al ex vicepresidente Jorge Glass y otros por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Su nombre también se escuchó en el caso Pantalla cuando un testigo protegido la mencionó como uno de los jueces que visitaba a Terán mientras se desarrollaba el concurso de magistrados de la Corte Nacional en el que ella participaba, y fue investigada por la Judicatura por haber provocado la caducidad del caso Helicópteros Druf, liberando de responsabilidad a 18 acusados de peculado. Eso le costó una sanción. Además de jueza de la Corte Nacional de Justicia, fue jueza de las Cortes Provinciales de Bolívar y su natal Los Ríos. En esa última provincia también fue asistente de fiscal y analista jurídica. Antes fue responsable legal del Banco del Fomento. Se graduó de abogada en la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y máster en Cultura Jurídica. También doctora en Ciencias Políticas. En la Contraloría registra activos por más de $333,000 y pasivos por más de $59,800, dando un patrimonio total de más de $273,000. Caicedo es la segunda mujer en asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Cárceles. Un reglamento efectivo. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 366 con nuevas disposiciones para el sistema penitenciario. El documento establece un cobro para quienes usen grillete electrónico y crea una clasificación de centros carcelarios. Habrá presidios especiales para infractores de tránsito y deudores de pensiones. Diego Puente con más detalles. El servicio carcelario cobrará por la instalación de grilletes electrónicos. Eso consta en el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social emitido por el presidente Daniel Noboa. El documento redefine la organización, funcionamiento y ejecución de políticas en el sistema penitenciario. Ahí, por ejemplo, se incorpora un anuncio que hizo el ministro del Interior, John Reinberg, de cobrar por la aplicación del grillete electrónico. Aunque no indica un valor exacto, dice que el servicio carcelario considerará 3 factores para el cobro: parámetros técnicos y financieros de la institución, situación socioeconómica de la persona que lo usará, costos por el uso, en los que se incluyen operación, mantenimiento, reposición y soporte técnico. Según el documento, se puede exonerar del pago a personas por su situación socioeconómica y por el padecimiento de enfermedades catastróficas. Este reglamento implementa, además, un sistema de clasificación de 3 tipos de centros penitenciarios: el de privación provisional con áreas específicas para personas que cumplen medidas de apremio, flagrancia y contravenciones de hasta 30 días. Centros de rehabilitación en los que estarán internos con penas mayores. Y centros para contraventores de tránsito y deudores de pensiones alimenticias. El reglamento también establece una clasificación de centros de mínima, mediana y máxima seguridad y delimita quiénes deberán acudir a cada uno. El 80% de los casi 5.000 grilletes electrónicos adquiridos en el año 2016 está total o parcialmente dañado. Algunos dispositivos que son una alternativa a la prisión preventiva emiten señales falsas o no indican la localización real de quienes los portan. En 10 años de servicio, la mayoría de grilletes de vigilancia electrónica no sirven.
Muchos puertos de carga ya no funcionan y los aparatos fueron dañados intencionalmente por quienes los portaban. Hay cortes, hay golpeos con objetos contundentes, hay diferentes situaciones que se iban presentando y se iban encontrando los clientes en mal estado. Incluso hubo casos de procesados que buscaron abrirlos con herramientas para manipular sus chips de geolocalización. Debido a un problema legal para adquirir nuevos durante estos 10 años, el SNAI acudió al canibalismo tecnológico, es decir, usó parte de unos para mantener en funcionamiento a otros. El porcentaje de los que estaban fuera de servicio es alto. Prácticamente los 4.000 estaban inservibles y solamente estaban en calidad para poder usar los 1.000. El SNAI indica que están en uso en total 1.200, pero en ese grupo hay algunos que tienen problemas de geolocalización, emiten alertas falsas de vulneración del sistema o de salida del país del procesado. Esto provoca que personal del SNAI y policía acudan a domicilios para constatar que no han existido fugas. Desde el 2016 hasta el 2023, que se tiene el último dato, cerca de 100 personas con grilletes electrónicos fugaron del país. Este sistema fue adquirido en 2016 por el extinto Ministerio de Justicia a cargo de Lady Zúñiga, ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana. 2 años después, un informe de Contraloría detectó problemas. La auditoría determinó que el proceso no tuvo estudios completos que justifiquen la compra, que no se definieron los parámetros para la interoperatividad de este sistema con el del EQ 911. Se establecieron glosas por $9,5 millones que luego fueron desvanecidas. En un nuevo proyecto, el SNAI indicó que necesitan 9.000 grilletes adicionales para ayudar a un correcto sistema de vigilancia. Se han comprado 5.000. Toque de queda. Golpe a la producción. Santa Elena vivirá su primer toque de queda de este año a partir del domingo 3 de mayo. Y para conocer cómo se alista y qué estrategias se aplicarán, nos enlazamos ahora con Estefanía Arias en vivo, quien viajó a esa provincia. Estefanía, buenas noches. Cuéntanos, la policía se reunió con el ministro del Interior para analizar precisamente la ejecución de esa medida. Así es, Juan Carlos, amigos televidentes, buenas noches. Fue esta misma semana que ya el ministro del Interior, John Reinberg, se reunió acá con la policía y otras instituciones de seguridad para precisamente definir esos lineamientos para que Santa Elena entre el próximo 3 de mayo a su primer toque de queda, que recordemos, esta provincia en marzo también fue parte de algunos operativos, aun cuando no estaba en toque de queda. Parte de las estrategias básicamente es pues reforzar los controles tanto en el peaje como en zonas comerciales o turísticas. Por ejemplo, una de ellas es el malecón de Salinas, acá este cantón, uno de los principales cantones que recordemos es mayormente visitado durante el feriado y esta temporada de playa. Recordemos también a nuestros televidentes que sí, vamos a entrar a un toque de queda el 3 de mayo y eso no incluye al feriado. Recordemos que será a partir del domingo 3 de mayo, es decir, ya el último día que será pues del feriado y que usted, por supuesto, amigo televidente, deberá retornar temprano a casa. No se le ocurra salir de acá de Santa Elena a eso de las 9, 10 de la noche, porque recordemos que si usted viaja hacia Guayaquil, pues ahí podrían también toparse con los controles porque Guayaquil o Guayas también es parte de este toque de queda. Pero esto es lo que ocurre básicamente acá en Santa Elena. ¿Qué pasa en El Oro? Bueno, allá la autoridad portuaria de Puerto Bolívar también ajusta su operación pues para enfrentar este toque de queda porque van a hacer controles y cambios en los turnos de trabajo. Precisamente buscan evitar retrasos en esta salida de Banano y Camarón. Nuestro compañero Fabricio Lapo preparó un reportaje sobre este tema. El anuncio de un nuevo toque de queda obliga a ajustar una de las principales dinámicas productivas de El Oro, la exportación de banano y camarón. Desde Puerto Bolívar en Machala se movilizan cada mes 15.600 camiones de carga. Ahora esa operación enfrenta nuevamente el desafío de las restricciones horarias. Ante estas limitaciones, la terminal busca ganarle tiempo al reloj. Ajustará los turnos de sus trabajadores y habilitará 3 garitas adicionales de ingreso, con el objetivo de mantener el flujo y evitar que los vehículos queden varados hasta el amanecer.
hemos dispuesto de que el acceso de los camiones tengan cabida dentro del puerto, pero la operación portuaria se va a la interna, se va a seguir manteniendo 24 horas, principalmente en la noche. La medida busca reducir el impacto en una cadena que depende del tiempo. En el último toque de queda, los retrasos en el ingreso de camiones terminaron encareciendo la operación. Segundo Solano, presidente de los bananeros en El Oro, advierte que estos costos adicionales terminan trasladándose a los productores. Es más, el transportista también, si no descarga, pierde prácticamente el otro día de trabajo, y nosotros como productores por lo regular tenemos que reconocerles un 30, 40% y hasta el 50% de un nuevo viaje que ellos tienen, si de tal forma que nosotros pagamos $80 de aquí hasta Puerto Marítimo, ese flete nos va a costar $120. A esto se suman las condiciones propias de la operación. La cosecha se realiza durante el día y el embarque comienza desde las 6 de la tarde para evitar cambios drásticos de temperatura que afecte el producto, lo que concentra el ingreso de carga en horario nocturno. En el último toque de queda, al menos 100 vehículos dejaron de ingresar al puerto durante la noche, lo que derivó en congestión al amanecer. El reto ahora es que esta nueva restricción no termine pasando factura a una cadena que no tiene margen para detenerse. Y así es como vive también Puerto Bolívar, El Oro, ya preparándose para el toque de queda que entra el próximo 3 de mayo. Pero regresemos acá a la provincia de Santa Elena, porque está con nosotros el jefe de policía, Jorge Adati, precisamente para comentarnos cómo esta provincia ya se prepara. Hace unos minutos usted nos decía, llegó ya también el ministro del Interior, John Reinberg, otra vez acá a la provincia, porque hace 2 días también se reunió con usted. Buenas noches. Buenas noches, así es, el señor ministro también ya llegó a la provincia, tendremos reuniones ya con el bloque de seguridad para afinar los detalles que tiene que ver con el toque de queda. Nosotros ya hemos recibido las disposiciones claras y vamos a comenzar a trabajar a partir de que se acabe el feriado. Usted me decía que parte de las estrategias es los denominados checkpoints o puntos de control. Así es, nosotros tenemos ya destinados varios checkpoints en la provincia, pero eso hace el trabajo preventivo, las unidades preventivas. Sin embargo, las unidades de investigación e inteligencia han identificado varios blancos y domicilios, y ellos se dedicarán a realizar los allanamientos respectivos para atacar las economías y a los criminales que están aquí asentados en la provincia. Ahora, coronel, una de las preguntas claves es ¿por qué la provincia de Santa Elena entra a este toque de queda? Bueno, Santa Elena se encuentra en el eje costero. Es una provincia que es apetecida por las bandas criminales y nos encontramos en el centro entre Guayas y Manabí. De hecho, varios de los delincuentes que se asentaron en esta provincia luego del primer toque de queda comenzaron a realizar varios actos criminales, inclusive muertes violentas. Entonces, para prevenir cualquier tipo de actividad de estas estructuras, también se toma en cuenta Santa Elena y obviamente estamos preparados ya como bloque de seguridad con los lineamientos tanto del Comando General como del Ministerio para respetar lo que tiene que ver con el toque de queda. Coronel, recordarle también a nuestros televidentes que ellos podrán venir y disfrutar del feriado, pero ya el domingo tienen que considerar que a las 11 de la noche no se puede circular. Exactamente, nos hemos preparado ya para el feriado. Tenemos aproximadamente 720 servidores policiales en compañía también de CTE y lo que es Fuerzas Armadas. Haremos un grupo de más de 1000 hombres que estaremos dando seguridad aquí en la provincia, pero hasta cuando termine el feriado, que será a las 11 de la noche del día domingo, empezará el toque de queda y empezamos en otro modo de trabajo. Esa es la disposición y vamos a estar prestos para recibir a todos los visitantes también. ¿Cómo harán también durante el feriado? ¿Habrán los controles y la presencia de militares en las playas? Hemos hecho ya las coordinaciones, va a haber obviamente Fuerzas Armadas, policía, tanto en las playas de acá de Salinas como en todas las playas que tiene que ver Montañita, Olón. Vamos a estar en el resto de las 64 comunas que tiene la provincia. Coronel, tenemos una pregunta desde estudio, nuestro compañero Juan Carlos Aizprúa. Sí, Estefanía, bueno, ya estamos conociendo cómo se ejecutará este mecanismo del toque de queda desde la fuerza pública, pero cómo se prepara, por ejemplo, el sector productivo, restaurantes, bares, hoteles, para poder cumplir con el toque de queda y a la vez tratar de evitar mayores pérdidas económicas. Bien, lo que pregunta Juan Carlos es algo importante. ¿Cómo se prepara el sector productivo, el comercio, los restaurantes para este toque de queda? Usted me comentaba más temprano que tuvieron ya un acercamiento para que ellos también cumplan con esta medida. Hemos tenido ya las mesas de seguridad con el transporte. A través de Gobernación se han implementado varias reuniones de trabajo, inclusive con los municipios y con el sector productivo, indicando qué es lo que tienen que ellos hacer para acogerse a lo que es el toque de queda. Yo que entendemos de lo que hemos hecho es que la gente lo ha acogido de buena manera, saben que esto es una lucha contra el crimen y tenemos que estar todos unidos.
Perfecto, coronel, muchas gracias. De hecho, Juan Carlos, unos minutos más adelante vamos a hablar con este sector, con la Cámara de Turismo de Santa Elena. Recordemos que ellos apoyan la medida, pero a la vez pues piden también apoyo, digamos, por parte de las autoridades para no tener estas pérdidas económicas. Pero más adelante tendremos más información. Ya nos conectamos contigo en los próximos minutos. Gracias, Estefanía, por tu informe desde Santa Elena, que también forma parte de los territorios donde se ejecutará el segundo toque de queda de este año. Y precisamente a pocos días de que inicie el toque de queda en 9 provincias y 4 cantones, aún no se ha emitido el decreto. El ministro John Reinberg mantiene la negativa para entregar salvoconductos y aplicar la semaforización que propone en el sector productivo. Ante esta situación, empresarios se reunirán con el gobierno y se analizan horarios para la recolección de basura. Luis Alfredo Zúñiga con un repaso a las medidas. Aún no hay decreto, pero el gobierno ha adelantado detalles sobre cómo funcionará el toque de queda, que inicia el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo. La restricción de movilidad será desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en 9 provincias: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Pichincha y Sucumbíos, además en los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves y Echandía en Bolívar y La Troncal en Cañar. La disposición ha generado dudas ciudadanas, empezando, por ejemplo, ¿qué va a pasar con quienes tienen vuelos programados durante el toque de queda? Los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Manta operarán con normalidad y los pasajeros podrán movilizarse hacia estas terminales, presentando su boleto o pase de abordar. Ese mismo pase les servirá a los familiares que van a dejar o recoger a los viajeros. La medida coincide con el inicio de clases en la costa, de ahí que otra de las preguntas frecuentes ha sido sobre los expresos, y hasta ahora se conoce que sus recorridos deberán empezar luego de las 5 de la mañana, no circularán durante la restricción. Algo similar pasa con los sectores productivos. Los empresarios han pedido excepciones para no afectar la cadena logística, como ya ocurrió en el toque de queda de marzo. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reinberg, ha reiterado que no se contemplan salvoconductos, tampoco semaforización, porque aplicar, por ejemplo, corredores logísticos sería complejo. Así que de momento están descartados. La policía indicó a Televistazo que en caso de emergencia médica sí se permitirá la circulación, siempre que se cuente con documentos o evidencia que avalen esa urgencia. Y en cuanto a la recolección de basura, el ministro John Reinberg ha señalado que es un tema que se está evaluando. En Pastaza, durante un operativo estratégico en contra de la minería ilegal, miembros de las Fuerzas Armadas inhabilitaron 2 excavadoras y maquinaria pesada utilizadas para minería ilegal. Hernán Higuera con los detalles de esta intervención. Arajuno y Pambayacu son 2 lugares de Pastaza donde la minería ilegal contaminaba el río Añasco, con 2 excavadoras que fueron inhabilitadas por miembros de la Brigada de Selva 17 Pastaza. Estas excavadoras, cuyos propietarios se desconocen, operaban para sacar material aurífero y cernirlo en esta clasificadora tipo Z. Fueron inhabilitadas y además se decomisó 200 galones de diésel que nadie explica cómo llegan a esta zona selvática. A otras 3 dragas se les puso sellos de prohibición de actividades mineras y se destruyó además una bomba de succión, un generador eléctrico y otras 3 dragas. La operación militar se extendió a la comunidad Runa Chitú, en Napo. El costo de esta maquinaria y lo destruido se calcula en $257,000. En Chuhuitayo, otro sector de Pastaza en la troncal amazónica, se supo de un sujeto que se dedicaba al tráfico de droga. Allanado el lugar se encontró la evidencia. Según las autoridades militares, se calcula que esta mercancía costaba aproximadamente $10,000. Y un potente tornado azotó el norte de Oklahoma, dejó viviendas destruidas y toneladas de escombros esparcidos. La fuerza de los vientos derribó líneas eléctricas y hoy las comunidades afectadas inician su recuperación. Las imágenes con Ileana Suárez. Imágenes captadas por residentes del área de Enid, condado de Garfield, son impactantes. Un enorme embudo se formó sobre el terreno y comenzó a arrasar con todo a su paso, con vientos violentos, levantando escombros.
Por más de 30 minutos el fenómeno cruzó zonas residenciales, parques eólicos y fue grabado desde vehículos mientras atravesaba carreteras a gran velocidad. Las alertas fueron emitidas con horas de anticipación por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, lo que permitió que muchos residentes buscaran refugio. El mayor impacto ocurrió al final de la tarde y también afectó una comunidad cerca de la base aérea Vance. A su paso dejó 40 casas arrasadas, edificios sin techo, vehículos aplastados por estructuras colapsadas. Hasta el momento se reportan 10 heridos. Hubo personas atrapadas bajo los escombros y las labores de rescate se extendieron durante varias horas. Clases con nuevas reglas. El Ministerio de Educación aclaró que la regulación sobre el uso de celulares en planteles educativos sigue vigente. Expertos en educación y planteles particulares señalan puntos positivos de la nueva normativa para aplicar medidas disciplinarias y resaltan que se devuelva la autonomía a los colegios, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El 16 de abril, el Ministerio de Educación emitió un acuerdo ministerial con el que actualizó las medidas socioeducativas, disciplinarias y de resolución de conflictos que estaban vigentes desde 2023 para las unidades educativas. Se hicieron cambios, por ejemplo, en la autonomía que tienen los planteles para solucionar por su cuenta ciertos conflictos. También se priorizan diálogos como medidas de solución y se aborda la despenalización de muestras de afecto. El ministerio ha señalado que las nuevas medidas no eliminan controles y aclara que el uso de celulares continúa regulado. Es decir, que en inicial y educación general básica sigue sin estar permitido ni recomendado y que en bachillerato se mantiene su uso de forma excepcional, solo para fines académicos y con supervisión docente. Punto con el que concuerda el máster en docencia e investigación, Rubén Villasís. Porque los alumnos han comenzado a tener menos habilidades tanto para lectura o para matemáticas. Me he dado cuenta que ahora los alumnos dependen 100% de un dispositivo. El presidente de la Federación de Establecimientos Particulares Laicos del Guayas encuentra puntos positivos en el acuerdo, sobre todo que los colegios vuelvan a tener autonomía para establecer sanciones ante ciertas faltas como la deshonestidad académica, ya que bajo su experiencia, el trasladar todo inconveniente a las juntas distritales generaba retrasos. Tenemos resoluciones que demoraban incluso años sin resolverse. Estudiantes incluso hasta promovidos, de año a año. Aún incluso promovidos, no tenían una resolución del conflicto. Este acuerdo que nos permite volver a actuar de manera más efectiva y pronta. El rector de la unidad educativa Cristóbal Colón en Guayaquil señala que ya están actualizando su código de convivencia para tenerlo listo antes del inicio del año lectivo y que sí hay cómo llegar a puntos de entendimiento con la comunidad educativa sobre el contacto físico y que queden establecidos en ese código de convivencia. Donde los establecimientos educativos norman cuáles son las conductas, cuáles son las disposiciones, cuáles son las temáticas que va a llevar a lo largo del año lectivo. Los casos de acoso escolar y violencia seguirán siendo tratados por las juntas distritales de resolución de conflictos. En Ecuador aumenta el trabajo con una remuneración inferior al salario básico unificado, conocido como el otro empleo no pleno. El ingreso promedio mensual de una persona con trabajo disminuyó $46.50 en comparación al año pasado. Adriana Bermeo con más detalles de estas cifras. El empleo de baja calidad o precario aumentó en Ecuador durante el último año. Es el empleo por el que se gana menos que el salario básico, con jornadas menores a la completa y quien lo ejerce no tiene el deseo o la disponibilidad de más horas de trabajo. Según el INEC, en los últimos 12 meses, aproximadamente 440,000 personas empezaron a trabajar en estas condiciones y ya suman 3 millones en todo el país. Representan el 34.8% de la población económicamente activa.
Esa es una de las conclusiones de la última encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que además detalla la situación laboral de los ecuatorianos, en donde no hay cambios significativos en relación a marzo del año pasado. El empleo adecuado cayó de 34.2% a 32.1%. El subempleo pasó de 20.9% a 19.6%. El empleo no remunerado de 11.8% a 10.4%. Y el desempleo de 3.3% a 2.9%. El país no está generando las suficientes plazas de empleo que necesita crear para cubrir esa demanda que viene del incremento de la población en edad de trabajar, que crece en aproximadamente 150,000 personas en el último año. Otra diferencia significativa, según el INEC, es el ingreso promedio de una persona con empleo. En marzo de 2025 era de $476, mientras que en marzo de 2026, $429.50. Es decir, $46.50 menos. Una por el deterioro de los empleos existentes y también por el ingreso de estas personas a ocupar estas categorías de empleo menos adecuado como el otro empleo no pleno. La encuesta también determinó que el empleo adecuado se ubicó en 35.9% para hombres y 26.6% para mujeres, y que de cada 100 plazas de trabajo, 94 fueron generados por el sector privado y 6 por el sector público. Tome nota. Bien, y ahora hablemos sobre la Semana Mundial de la Inmunización, que se desarrolla la última semana de abril de cada año, y es una iniciativa que promueve el acceso equitativo a las vacunas y su rol en la salud pública. En los últimos 50 años, la inmunización ha salvado la vida a más de 150 millones de personas y actualmente evita entre 3.5 y 5 millones de muertes cada año por enfermedades como la difteria, el tétanos, la tosferina, poliomielitis, sarampión o las infecciones por rotavirus. Las vacunas protegen ante más de 30 infecciones y enfermedades mortales. Funcionan estimulando el sistema inmunológico para que reconozca y combata virus y bacterias. Ahora, son fundamentales en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, en la primera infancia protegen contra enfermedades graves que pueden causar complicaciones o incluso la muerte de los lactantes y los niños en desarrollo. En la adolescencia se necesitan dosis de refuerzo para hacer frente a nuevos riesgos para la salud, como la infección por el virus del papiloma humano y también la meningitis. Durante el embarazo, importantísimo, la vacunación desempeña una función vital, porque las mujeres embarazadas pueden transmitir anticuerpos protectores a su hijo antes de que nazca. Y en la edad adulta, el sistema inmunitario se debilita, por lo que las vacunas protegen a adultos de enfermedades como COVID-19, gripe, neumonía y herpes zóster. Es fundamental mantener al día el esquema de vacunación, porque al vacunarse también protege a quienes no pueden hacerlo, al generar inmunidad colectiva y reducir la circulación de enfermedades. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Tenemos más información. Con los fotorradares fuera de servicio y escasos controles del exceso de velocidad, Ecuador registra un repunte de siniestros de tránsito. Solo ayer se registraron 8, mientras que la semana pasada otro incidente dejó 14 muertos. Pero, ¿qué hizo que los radares fracasaran en Ecuador? Joel Vanegas con la respuesta. La inoperatividad de los fotorradares que controlaban el exceso de velocidad en Ecuador coincide con un repunte en los siniestros viales. En enero de 2025, la Agencia Nacional de Tránsito suspendió todos los contratos de gestión de radares y quedaron sin efecto las sanciones por exceso de velocidad. Se sumó la Ley de Integridad Pública, que desde junio de 2025 prohibió a los municipios utilizar estos dispositivos para multar. En Quito y Ambato, los radares comenzaron a desactivarse desde 2024 por problemas de calibración que derivaban en multas arbitrarias. En Guayaquil, dejaron de operar en 2025 por fallas similares. La situación se agrava por la debilidad en la gestión del tránsito. En varios municipios con esta competencia se ha detectado incluso infiltración del crimen organizado y durante años el uso de fotorradares fue cuestionado por priorizar la recaudación antes que la prevención. La ausencia de control ha generado un escenario con mayor riesgo. Sin fotorradares operando, aumentan los conductores que exceden los límites permitidos.
Muchos conductores tienden a exceder la velocidad porque sienten que no hay consecuencias inmediatas. La falta de radar no es la única causa de accidentes de siniestros. Datos de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global señalan que los sistemas de control de velocidad pueden reducir los siniestros entre un 15 y 20% y disminuir las muertes y lesiones hasta en un 40%. También hay que mejorar la señalización y también la infraestructura vial, que eso también ha dado un repunte a varios accidentes. Por su nombre, por ser siniestro, quiere decir que este es evitable y previsible. Sucede por el error humano. En Ecuador, 8 siniestros viales se registraron en un solo día, entre choques, atropellamientos y un vehículo que cayó en una quebrada. La semana pasada dejó 14 fallecidos. En total, Ecuador registra al menos 38.000 muertos por siniestros de tránsito en los últimos 18 años. El radar digital llega gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Precisamente esta cantidad preocupante de siniestros de tránsito ocurridos en los últimos días con frecuencia genera conversación digital. Las búsquedas que hemos detectado en el radar de hoy, principalmente en la plataforma Google, dicen lo siguiente: accidentes de tránsito en Quito y también accidentes de tránsito en Ecuador, porque han ocurrido en distintas vías del país. Entre las preguntas que ustedes hacen sobre este tema constan cuáles son las principales causas que inciden para que sucedan estos accidentes. El factor humano es el detonante en más del 90% de los casos, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito y los peritos del CIAT. La distracción al conducir, principalmente por el uso del teléfono celular mientras manejamos. Además, el exceso de velocidad por el irrespeto a los límites legales, sobre todo ahora, como lo veíamos en el reportaje anterior, con la suspensión del funcionamiento de varios radares en vías urbanas y carreteras. Además, la impericia, maniobras peligrosas y desconocimiento de la capacidad de nuestros vehículos, en su mayoría con los pesados. Conducir también bajo los efectos de embriaguez o cualquier otra sustancia que pueda afectarnos al momento de conducir, e incluso también en menor porcentaje por el mal estado de las vías y posibles fallas mecánicas del vehículo, además del clima, la lluvia y neblina que impiden una adecuada visibilidad de los conductores. En este sentido, los usuarios digitales también se preguntan qué dice el artículo 391 del Código Integral Penal. Establece contravenciones de sexta clase, una multa del 10% de un salario básico unificado. Estamos hablando de $48.20 y la reducción de 3 puntos en la licencia por varias faltas. Aquí las vamos ya a mencionar. Por ejemplo, ya lo decíamos, el uso del teléfono celular, estacionarse donde no corresponde, no usar el cinturón de seguridad, tanto el conductor como los pasajeros del vehículo, y llevar niños sin la seguridad respectiva. Nuestro radar también encontró preguntas como ¿qué radares funcionan en Ecuador? Decirles que son los de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la red vial estatal, es decir, en las carreteras. También los de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito y la Agencia de Tránsito Municipal en Guayaquil, que aplican principalmente en las zonas urbanas. Sin embargo, decenas de estos radares han sido suspendidos. No funcionan, no marcan la velocidad o se les ha colocado un letrero de suspensión tanto en avenidas como en carreteras por varias razones: convenios vencidos, falta de certificaciones de calibración y por estar ubicados en zonas consideradas recaudatorias y no preventivas. Ahora, ¿qué pasa si el radar sí está funcionando y circulo a una velocidad de entre 50 y 60 kilómetros por hora? Importante decirles que obviamente va a haber multa. En el caso de la zona urbana, el límite es de 50 kilómetros por hora. El rango moderado, en cambio, es de 50 a 60 kilómetros por hora. Pero ¿cuánto es la multa
en Ecuador. El artículo 389, numeral 6. Si exceden la velocidad dentro del rango moderado, la multa es de $144.60, el 30% de un salario básico unificado. Y el artículo 386, en su numeral 1, si exceden la velocidad ya fuera del rango moderado, es decir, más de los 60 kilómetros por hora, reitero, en zonas urbanas, la multa es de $482, el total de un salario básico unificado, e incluso 10 puntos menos en la licencia de conducir, además de 3 días de prisión. Importante no solo por las sanciones, sino para precautelar nuestra vida. Pero para conocer la noticia a fondo sobre este tema, amigos, los invitamos ahora a ingresar a nuestra página web ecuavisa.com, que hace un diagnóstico importante sobre lo que ha sucedido desde hace varios años y también en los últimos días, con este incremento preocupante de los siniestros de tránsito en distintas vías del país. Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas, que los va a llevar directamente a la información sobre este tema, porque no solo es responsabilidad de las autoridades y las instituciones de tránsito, sino también somos corresponsables de cómo conducimos. El radar digital llegó gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que fue operado de un tumor maligno en la próstata, detectado en fase muy temprana. Explicó que se trató de una lesión de menos de 1 centímetro, identificada en un control médico y tratada mediante una intervención focalizada que eliminó el problema. Dijo que decidió mantener en reserva su condición durante 2 meses en medio de la guerra con Irán, para evitar que la información fuera utilizada con fines de propaganda contra Israel. La justicia argentina ordena la confiscación y venta de bienes de la expresidenta Cristina Fernández y otros sentenciados en un caso de corrupción. El objetivo es resarcir al Estado un perjuicio de $480 millones. Por este proceso, Fernández está en prisión domiciliaria, como lo informa Pedro Jiménez. Cristina Fernández, sus hijos, el empresario Lázaro Báez, que recibió decenas de contratos de obras públicas, y otros sentenciados en la llamada causa vialidad perderán 111 propiedades. En noviembre del año pasado se ordenó la incautación, y ahora que se agotaron los recursos jurídicos, la Corte ha dispuesto la ejecución de esos bienes, lo que implica que la posesión pasará al Estado, que deberá administrarlos o venderlos. A la expresidenta le confiscaron 20 propiedades, solo una está a su nombre, porque en su momento 19 fueron transferidas a sus hijos, pero todas son objeto de la sentencia. A Lázaro Báez, contratista y amigo de la familia, le han quitado 80 bienes. 11 más corresponden a otros sentenciados. Servirán para recuperar, al menos en parte, los $480 millones que la justicia argentina ha determinado como monto del perjuicio por 51 contratos con procesos licitatorios simulados, sobreprecios y cobros anticipados para obras que no fueron finalizadas o quedaron en abandono. La expresidenta, condenada por este caso a 6 años de prisión domiciliaria, ha vuelto a referirse al proceso como un caso de persecución. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes a Caracas para una reunión con la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. El mandatario es el primero en viajar a Venezuela desde la caída de Nicolás Maduro en enero. El encuentro inició al mediodía y tiene como eje central la seguridad a lo largo de la frontera común de más de 2.000 kilómetros, en los que hay presencia de grupos irregulares. La delegación colombiana incluye al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, integrantes de Fuerzas Armadas y policía.
Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, anunció el fin de la ley de amnistía para presos políticos. Dijo que los casos pendientes se tratarán mediante otros mecanismos. Ahora, organismos de los derechos humanos discrepan con el gobierno de Rodríguez en las cifras sobre personas liberadas. Veamos. La llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela ha estado vigente desde febrero y según el gobierno ha beneficiado a 8.616 personas entre presos políticos y detenidos con medidas cautelares. La norma se aplicó a personas capturadas en torno a 13 episodios específicos de protestas y confrontación política desde 2002, aunque excluyó a acusados por violaciones de derechos humanos, terrorismo o corrupción. 2 meses después, el gobierno venezolano dice que la ley no va más. Esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Pero sectores de la oposición señalan que la ley ha sido un instrumento de retórica política, que el proceso se ha cerrado demasiado rápido y que aún quedan en cárceles venezolanas 473 presos que pudieron ser beneficiados. La cifra coincide con la de la organización Foro Penal, que agrega que unos 40 presos son extranjeros. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que en Venezuela no se ha desmantelado el aparato represivo. Y Valentina Ballesta, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dice que ese esquema se mantiene intacto bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Un atentado con explosivos dejó 2 heridos en Cali, Colombia. Ocurrió cuando un bus estalló cerca de una base militar. Las autoridades ofrecen una recompensa para quien entregue información sobre el conductor que huyó del lugar. Cámaras de seguridad captaron un bus escolar que circulaba por la vía frente al batallón Pichincha, en el sur de Cali. El conductor se detuvo, abandonó el vehículo y segundos después hubo una explosión. 2 mujeres resultaron heridas y vehículos, comercios y viviendas cercanas fueron dañados por los escombros que salieron disparados. Los militares reportaron que además 3 cilindros de dinamita cayeron dentro de la base, pero no explotaron. El lugar fue evacuado, así como las residencias cercanas. El ejército le atribuyó el atentado a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. La policía busca al conductor que se dio a la fuga y el alcalde ofreció una recompensa de 200 millones de pesos, equivalentes a $57.000, para quien proporcione información que permita su captura. Les contamos ahora que en Brasil un hombre que decidió estar presente en el nacimiento de su hija terminó desmayado en plena sala. El padre quiso darle apoyo a su pareja durante el parto, pero perdió el conocimiento por la intensidad del momento y cayó al suelo. El equipo médico tuvo que asistirlo mientras el nacimiento continuaba. La escena, lejos de generar alarma, provocó risas entre algunas enfermeras. Ahora, la bebé, la madre y el padre desmayado están todos bien. Cambiamos de tema y volvemos a lo nacional, porque la violencia vuelve a sacudir Machala con 2 ataques armados en menos de 5 horas. Uno de ellos contra el exasambleísta Montgomery Sánchez, quien permanece en estado crítico. Todo ocurrió el mismo día en que el presidente llegó a la ciudad con un fuerte despliegue de seguridad y entregó patrulleros en medio de una urbe donde el miedo ya forma parte de la rutina. En Machala la violencia se repite casi a diario y este jueves no fue la excepción. Mientras en Puerto Bolívar 120 policías y militares resguardaban las instalaciones de autoridad portuaria por la llegada del presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior John Reinberg para la entrega de 230 patrulleros. En la misma ciudad el miedo ya tenía voz. Señor ministro. En ese acto, una ciudadana rompió el protocolo y contó que hace un año fue víctima de un ataque y que desde entonces vive con temor. Es una ciudadana que fue ultrajada y humillada hace cerca de un año. Ella un arma en su pecho y atentaron en su casa. La destruyeron a su casa todo lo que había trabajado durante más de 30 años. 2 horas después, ese relato dejaba de ser solo un recuerdo. Mientras el presidente se trasladaba a la sesión solemne por los 142 años de provincialización de El Oro, en la parroquia El Cambio, en los exteriores del estadio Alpino Piedra.
Dos sicarios en moto atacaron a tiros al ex asambleísta Montgomery Sánchez Ordóñez. Recibió un disparo en el cuello y otro en la espalda. Fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde lo operaron y permanece en cuidados intensivos. Tras el ataque, la seguridad fue reforzada con el despliegue de 200 uniformados. Sin embargo, el operativo no contuvo la violencia. Cerca de las 21 horas, un nuevo hecho sacudió a Machala, esta vez en el centro de la ciudad. Un grupo de hombres jugaba naipes en el portal de una vivienda cuando dos sicarios en moto abrieron fuego. 3 murieron y 6 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que regresaba de una tienda. Así, el miedo que se relató durante la entrega de patrulleros terminó confirmándose en las calles de Machala, donde la violencia actúa a cualquier hora del día. 5 jóvenes fueron secuestrados de un hotel en Cuenca. Viajaron desde la provincia de Los Ríos para trabajar como albañiles. 2 de ellos aparecieron en Guayas. Los otros 3 continúan desaparecidos. Va a llegar la gente, señores. Cuenca Point, Cuenca Point. 4 días después de su llegada a Cuenca, 3 jóvenes oriundos de Vinces, en la provincia de Los Ríos, siguen desaparecidos. Habían viajado el lunes para trabajar y desde entonces no hay rastro de ellos. La policía no tiene pistas claras y sus familiares guardan silencio por temor. Al inicio fueron 5 los jóvenes que salieron juntos desde Vinces y se alojaron en un hotel del sector 9 de octubre en el centro de Cuenca. Según el parte policial, allí fueron sacados a la fuerza por unos 18 sujetos que los subieron en distintos vehículos. 2 de ellos aparecieron abandonados en Puerto Inca, en Guayas. Los otros 3, identificados como Snaker Suárez, Jordi Rendón y Jackson Montese, siguen desaparecidos. Han dado ya una declaración los 2 ciudadanos que fueron dejados a la altura de Puerto Inca, que vinieron a trabajar supuestamente en albañilería y que fueron secuestrados, se podría decir, dentro de este hotel. A ellos los dejaron en este espacio porque los llevaron en vehículos separados. Por este caso, un hombre fue detenido. Una persona que, de acuerdo a las cámaras, se observa que esta persona participó de este hecho, fue aprehendida dentro de la flagrancia. En este momento el caso continúa en la investigación. El sospechoso cumple prisión preventiva en la cárcel de Turi. Judicatura, es la hora de Caicedo. La jueza nacional Mercedes Caicedo fue elegida como presidenta del Consejo de la Judicatura. 5 miembros del Consejo de Participación votaron esta tarde por ella. El jurista Ramón Chais será el presidente subrogante. La designación será notificada a la Asamblea Nacional, que deberá posesionar a los nuevos funcionarios de la Judicatura. Mientras, el Consejo de Participación cerró así un polémico proceso de selección en el que varias instituciones propusieron acciones para impedir que Alexandra Villasís asuma el cargo que quedó vacante desde la salida de Mario Godoy. Y con la designación de una nueva presidenta, el Consejo de la Judicatura completa este viernes su integración, pero no sus pendientes. La institución arrastra una crisis de credibilidad y legitimidad que marcará el inicio de esta nueva etapa. La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura no aterriza en una institución en calma. Lo hace en una estructura erosionada por la crisis, la desconfianza y los cuestionamientos que dejaron 2 de sus últimas presidencias. Su designación, marcada por la forma en la que se apartó a Alexandra Villasís del cargo, suma una transición frágil que tendrá el desafío de sostener la legitimidad de sus decisiones. Hay escepticismo respecto a esta designación porque es la cúspide del golpe de Estado al Poder Judicial. La doctora Alexandra Villasís le arrebataron la presidencia, la asaltaron en la calle prácticamente. Porque atrás de esa designación lo que hay es una manipulación legal y política de las normas para integrar la presidencia del Consejo de la Judicatura, que fueron estrepitosamente atropelladas. La legitimidad de la presidenta estará atada a sus acciones y a la independencia que logre mostrar en los primeros días. Que implica el darle seguridad a la ciudadanía de que cuando es juzgado, no es juzgado por persecución, sino por los hechos y por el derecho. Porque teniendo tanto poder el Consejo de la Judicatura, hace que sea utilizado de manera, digamos, recurrente por el poder político y con fines políticos. Así que eso es un tema que merece una transformación.
De ahí que será crucial una reestructuración interna que permita a la institución cumplir nuevos objetivos y metas que se han arrastrado durante varios años. Una de ellas, el concurso para designar jueces nacionales. La cual ya prácticamente tiene que renovarse casi todas, solamente quedarían los jueces y juezas que están designados para 9 años. Y es necesario que se deje de jugar políticamente con los tiempos. La gestión al frente del Consejo dirá si este es el inicio de una corrección de rumbo o la prolongación de una crisis que ha llevado a la función judicial a una notable desaprobación ciudadana. Cárceles. Un reglamento efectivo. Un nuevo reglamento para el sistema de rehabilitación recoge normas dispersas y las unifica en un solo cuerpo. En ese documento, según especialistas en seguridad penitenciaria, hay avances para que se vean mejoras en el sistema. Diego Puente con los detalles. El gobierno busca mejorar el sistema penitenciario. Para ello aprobó en marzo una ley y este jueves su reglamento con el fin de tener mayor control en las cárceles, evitar que los presos se agrupen por bandas e incluso dar un tratamiento especial a quienes están enfermos dentro de las prisiones. La pregunta es si esta nueva normativa dará los resultados esperados. Este reglamento lo que viene a hacer es a organizar el sistema penitenciario para un mejor desarrollo de las actividades que ayuden a las demandas de los privados de libertad. Con la ley y el reglamento, dice Villarreal, habrá más orden y seguridad en las cárceles al determinar niveles de riesgo y clasificar a los presos por peligrosidad y no por bandas. Eso, añade, evitará nuevos enfrentamientos, pero advierte que más allá de lo que está escrito, el reto es que se lo cumpla. Es importante crear leyes, reformar leyes, pero también ejecutarlas, porque ya el gobierno las ha entregado. Ahora queda el reto a la máxima autoridad de quien está administrando o vaya a administrar el SNAI para crear estos espacios con su equipo de trabajo calificado. El reglamento incorpora a actores privados para que se sumen a la rehabilitación con donación para los talleres en donde cumplen actividades los presos. Quedan pendientes de algunas medidas que el gobierno anunció, como la pretensión de que los presos trabajen por su comida. En el reglamento no consta nada al respecto. Ahí se detalla que los presos que buscan beneficios penitenciarios pueden pertenecer a un eje de rehabilitación, como el laboral y el deportivo. Una de las disposiciones del nuevo reglamento para el sistema penitenciario del país menciona que las cárceles deberán contar con inhibidores de señal que funcionen las 24 horas para evitar que los reos usen teléfonos celulares. Sí se permitirán, en cambio, cabinas o teléfonos en áreas comunales, pero las conversaciones podrán ser grabadas. Lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Son incontables los celulares, cables para internet, enrutadores y más que se han encontrado en las cárceles, objetos que además de ser ilegales en los reclusorios, son la vía para que los reos sigan delinquiendo desde sus celdas, según ha señalado el gobierno en varias declaraciones públicas. El reglamento emitido para normar el sistema penitenciario intenta bloquear toda comunicación no autorizada y para ello dice que la SNAI deberá emplear tecnología que incluya el bloqueo o inhibición de señal. Este sistema operará las 24 horas del día, cubrirá frecuencias de telefonía móvil y datos, no afectará el funcionamiento de teléfonos públicos y deberá ser instalado por personal capacitado. En algunas cárceles sí estará permitido el uso de cabinas o teléfonos públicos que serán instalados para que los reclusos puedan comunicarse con el exterior, pero siempre bajo supervisión. Estas cabinas solo pueden instalarse en áreas comunes. Se prohíbe en lugares cerrados como pabellones y celdas. Cuando un privado de libertad ingrese a una cárcel, deberá proporcionar la lista de las personas con las que tendrá comunicación, un máximo de 10 números telefónicos, incluyéndole sus abogados. La SNAI hará un registro de las voces y las conversaciones podrán ser monitoreadas o grabadas cuando se considere necesario para la seguridad penitenciaria. Se afirma que la conversación con defensores técnicos será confidencial, pero a la par indica que cualquier diálogo puede ser interrumpido si hay una alerta de seguridad, una nueva normativa para las cárceles y que necesita la implementación de una serie de protocolos, presupuesto y control constante para su ejecución. La Organización Mundial de Meteorología alertó este viernes que a mediados de este año podría formarse el fenómeno del Niño.
Sin embargo, los organismos oceanográficos de Ecuador aseguran que las condiciones aún no son suficientes para confirmar su presencia en el país. Diego Cuenca explica las probabilidades del impacto en Ecuador. Las temperaturas en el Océano Pacífico están aumentando rápidamente y es el principal indicador para que los científicos sospechen que habrá un fenómeno del Niño en junio de ese año. Por eso la Organización Mundial de Meteorología, OMM, ese viernes en sus redes sociales alertó: se prevé un fenómeno del Niño a partir de mediados de 2026, que afectará a los patrones globales de temperatura y precipitaciones. Según la actualización climática estacional global de la OMM, los modelos indican que podría ser un fenómeno intenso, pero el oceanógrafo José Luis Santos sostiene que en abril es la peor época para confirmar que habrá un fenómeno del Niño. Los pronósticos dicen que posiblemente el calentamiento comience a partir de junio, julio, y obviamente si ese calentamiento comienza y se mantiene, tendríamos un fenómeno del Niño. El Comité Nacional que estudia el fenómeno del Niño en Sudamérica, ERFEN, en un comunicado dijo: el índice ecuatoriano del fenómeno del Niño se mantiene en estado de observación. Esa condición responde a que persisten señales cálidas, pero aún no son suficientes para confirmar su presencia activa. Ese fenómeno se forma en las costas de Australia, que están a 13.700 kilómetros de Ecuador, únicamente cuando la temperatura del mar se calienta y hay cambios en el viento y en la presión atmosférica. Si reúne las condiciones, el Niño puede avanzar hasta impactar en el país. Pero también puede ocurrir que su impacto solo se quede en la mitad de ese trayecto del Pacífico. Normalmente esas aguas calientes se propagan por medio de ondas, y más o menos esas aguas calientes, esas ondas, se demoran unos entre 10 y 15 días en llegar a nuestras costas, si es que llegan. El oceanógrafo aclara que si el fenómeno empieza a formarse en junio, no significa que en Ecuador caerán lluvias intensas en ese mes. Es más, probablemente hasta finales de año, la población ni siquiera lo note. Será ya cuando se acerque la temporada invernal del 2027, cuando los efectos comiencen a sentirse en las costas del Ecuador. Diana Jacome no será enjuiciada penalmente, así lo decidió el Pleno de la Asamblea Nacional. La legisladora mantiene su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, las autoridades de la Asamblea no incluyeron el caso de la legisladora Mónica Palacios y permitieron que sí entre en un proceso judicial. Patricio Díaz explica esta contradicción del oficialismo. No se levantó la inmunidad de la legisladora oficialista Diana Jacome. Se requerían 101 votos y se alcanzaron solo 55 del correísmo. Así Jacome no enfrentará un juicio penal como fue el pedido a la justicia del legislador Juan Andrés González. En sesión virtual, la vicepresidenta Michelle Mancheno no permitió el debate. Solo expuso el oficialista Isaac Solano, que habló por menos de 40 segundos. Esto se sumó a las críticas del correísmo, porque Mancheno no incluyó en la sesión de este viernes la decisión sobre el levantamiento de inmunidad de Mónica Palacios, aun cuando era el último día para responder a la Corte. La ley dispone que si no hay respuesta en 30 días, los jueces deben dar por entendida una autorización. Es decir, Palacios sí tendrá que enfrentar un juicio penal. ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es el tema en la discriminación que se está haciendo? Y yo lo que señalo al final es que se está violentando la Constitución, se está violentando la ley. Y esto sucede luego de que el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, tampoco incluyera en las sesiones el levantamiento de la inmunidad de Juan Andrés González, también correísta, dejando pasar el plazo de 30 días. Olsen en esa ocasión hizo un anuncio sobre el tema. Cada vez que alguien dentro de la Asamblea Nacional intente usar la inmunidad como escudo para abusar del poder, me tendrá aquí para recordarle algo muy simple. La ley es la misma para todos. Jacome hace diferencias entre la acusación en su contra y las del correísmo. Yo pregunto al señor González qué delito se le imputó. A diferencia de los casos de los otros asambleístas de Revolución Ciudadana que sí han imputado delitos. Sin embargo, el correísmo advierte que al vulnerarse la Constitución y la ley, se denunciará esto a nivel internacional. Lejos de la disputa entre oficialismo y correísmo, los otros asambleístas muestran su inconformidad. Es urgente el trabajo legislativo, es urgente el trabajo de fiscalización y no enredarnos en discusiones o en peleas políticas.
La denuncia contra Mónica Palacios fue presentada por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gelibert. Tecnología. Llega gracias a Geely, diseñado para descubrir más. Un robot de ping-pong ha logrado un hito para la inteligencia artificial y la robótica al competir contra jugadores humanos de alto nivel, incluso derrotarlos algunas veces. Además, los robots limpiacristales fabricados en China están conquistando el mercado mundial gracias a una avanzada tecnología. Revisamos las novedades tecnológicas con Ana María Palacios. Este robot de ping-pong llamado Ace se enfrenta a jugadores humanos de alto nivel e incluso logra derrotarlos en algunas ocasiones. Aunque ya existían robots capaces de practicar este deporte, hasta ahora ninguno había competido contra participantes de esta categoría. Ace ganó 3 de 5 partidos frente a jugadores de élite y perdió 2 con profesionales, el nivel más alto dentro de este deporte. Miles de estudiantes de la República Checa están recibiendo formación en realidad virtual sobre cómo prestar primeros auxilios correctamente, mediante visores y un maniquí. Practican técnicas como la reanimación cardiopulmonar y el control de hemorragias graves. Se espera que hasta 100.000 niños completen este curso único, impartido por la Cruz Roja Checa. Los robots limpiacristales se han convertido en los más demandados en los mercados mundiales, gracias a su avanzada tecnología, su alta potencia de succión y sus algoritmos de inteligencia artificial. Permiten ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la limpieza. Además, ya no solo se utilizan en edificios, donde ayudan a reducir riesgos, sino también en oficinas y en los hogares. Tecnología. Llegó gracias a las perlas de la semana. Amigos, llegó el momento de revisar las frases que marcaron la penúltima semana de abril. Matea Cañizares es la primera ecuatoriana en ganar un concurso que la enfrentó con 2.300 jóvenes de 190 países. Su pasión por la ciencia y el arte la llevaron a participar con un video en el que explica la complejidad del plasma Quark Gluon, Andrea. Bueno, Matea ganó una beca para estudiar en la Universidad de Columbia y su colegio un laboratorio valorado en $100.000. Ahora envía un mensaje para que más personas se sientan capaces de lograr sus sueños. Hay que dejar de tener esa limitación y esa perspectiva de que somos menos que otros y realmente arriesgarnos a hacer lo que queramos. Yo me arriesgué a hacer un video y nadie iba a pensar que con un video de 2 minutos iba a llegar tan lejos. Bueno, y felicitaciones a Matea por ese logro que nos llena de orgullo. Pero ahora hablamos del Contralor General del Estado, Mauricio Torres, quien modificó un reglamento y restringió así el acceso a la información completa de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Obliga a entregar información personal y que la institución trate los datos de la persona que busque información de algún funcionario del Estado. Las declaraciones no son detalladas y generan una marca de agua con los nombres del solicitante. Por eso Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, critica la aplicación de esta medida por parte de la Contraloría. Escuchemos. Lamentablemente, en los últimos años se ha visto una cultura de opacidad en el Estado. Las distintas instituciones que pertenecen al Estado han comenzado a limitar el acceso a la información pública. Esto pues claramente vulnera nuestro derecho de acceso a la información como ciudadanos, pero también termina vulnerando otros derechos como la participación ciudadana y el control social, y pone en desmedro la libertad de expresión a través de limitar el periodismo de investigación. Esto es algo que lo hemos visto de manera mucho más intensa en los últimos años y pues lamentablemente la cultura de opacidad lo que hace es generar la desconfianza en los ciudadanos. No es que los ciudadanos en algún momento decimos qué bueno que estén protegiendo nuestros datos personales, sino lo que decimos es qué es lo que están ocultando, qué es lo que no quieren que nos enteremos.
Y mientras el gobierno posterga la posesión de un nuevo ministro de Salud, los pacientes, Andrea, siguen enfrentando las consecuencias del desabastecimiento y la crisis en los hospitales públicos del país. El hijo de Jessica Chumap padece de poliquistiosis e insuficiencia renal desde su nacimiento. Ellos viven en Morona, Santiago, y llegaron a Quito para su tratamiento, pero pagando $50 para su traslado en una ambulancia pública. Ella contó la realidad de quienes necesitan acudir al sistema público de salud. Escuchemos. Hay medicamentos, hay cosas en los hospitales, usted que viene de un montón. No, ni en el hospital de Macas, ni en el hospital Vicente Coronel Moscoso, hasta un triste, guante, gasas, o sea, no hay nada, ni alcohol. No hay nada, ni gel, nada. O sea, todo tengo que comprar yo incluso para las curaciones de catéter de mi bebé, para irse a cirugía, hasta la anestesia, el propofol, todo. Seguimos con más. Este fin de semana los centros de movilización acogen a miles de aspirantes de diversas ciudades ecuatorianas para garantizar su ingreso al acuartelamiento voluntario. Paul Romero está en el fuerte militar El Pintado en el sur de Quito. Paul, te saludamos en vivo a esta hora. ¿Desde aproximadamente qué hora hay afluencia de aspirantes en ese lugar? Y cuéntanos también cómo se va a desarrollar este proceso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, la expectativa es grande. Aquí las personas llegaron pasado ya el mediodía y a esta hora existe una fila bastante larga. Son jóvenes entre 18 y 21 años que son los de la leva del 2007 que han llegado a este sitio para tratar de llegar primeros. El proceso de acuartelamiento convocado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es a partir de las 7 de la mañana a escala nacional. Y lógicamente pues ustedes observan en las imágenes que por cierto están pegados a la sintonía de Ecuavisa los jóvenes que han llegado hasta este lugar para garantizarse ese cupo que les permita al menos durante un año estar dentro de las Fuerzas Armadas cumpliendo algunas actividades específicas, formación militar, entrenamiento, preparación académica, entre otros puntos importantes del proceso de formación. Son, de lo que se nos ha informado, 5.000 cupos y estos jóvenes que ustedes ven en las pantallas están en búsqueda de uno de los 5.000 cupos a escala nacional. Pero para conocer más detalles de este proceso, les presentamos el siguiente informe. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizará este sábado y domingo el acuartelamiento militar voluntario para jóvenes entre 18 y 21 años. La selección será a escala nacional en diferentes bases, centros de movilización y unidades militares. Para este año los aspirantes serán distribuidos 4.400 para el Ejército, 400 a la Marina y 200 a la Fuerza Aérea, en total 5.000 cupos. Los aspirantes deberán superar filtros para garantizar su ingreso, como antecedentes judiciales, exámenes médicos y clínicos para determinar aptitud física, pruebas de VIH, evaluaciones psicológicas, tests psicosociales y no tener tatuajes que identifiquen cercanía o pertenencia a organizaciones criminales. El servicio militar voluntario será de un año. Recibirán instrucción para conocimiento y manejo de armas, primeros auxilios, derechos humanos, fortalecimiento de valores cívicos, preparación física y psicológica. Tendrán algunos beneficios como bonificación mensual de $200, seguro de vida y acceso al plan de carrera como reservista de las Fuerzas Armadas. Para el acuartelamiento deberán presentar la cédula de identidad y el formulario de registro en línea impreso que terminó el 25 de abril. Paula, además del formulario y la cédula de identidad, como lo acababas de mencionar en el reportaje, ¿cuáles son los otros requisitos que ellos deben tener para poder ingresar al acuartelamiento oficialmente? Claro, primero es el registro impreso, esto estuvo habilitado hasta el mes pasado y lógicamente tienen que en el análisis aquí dentro del proceso de calificación pasar, por ejemplo, por una investigación previa de procesos o antecedentes penales, además también que no tengan tatuajes, que tengan cercanía, vinculación con alguna organización criminal, entre otros puntos importantes. ¿A qué hora llegaron ustedes, jóvenes? ¿De dónde vienes tú? Venimos de Manta y llegamos a las 7:30 de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana ya eres uno de los primeros. ¿Cuál es tu objetivo? Si es posible, ingresar al cuartelamiento y permitirme
lograr mis objetivos, que es aquí. ¿Entrar a las Fuerzas Armadas? Sí, entrar a las Fuerzas Armadas. ¿Y tú tienes todos los papeles en regla para ingresar? Sí, tengo todo en regla para ingresar. ¿Cómo? ¿Ya te inscribiste en la página del Comando Conjunto? Sí, todo. Me inscribí antes de venir por acá, yo me inscribí en todo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacer el año de conscripción o seguir la carrera militar? Seguirla, si Dios lo permite, seguir la carrera de militar. Muy bien. ¿Y tú desde dónde vienes? Yo vengo de Esmeralda. De Esmeraldas. ¿Cuál es tu propósito, tu objetivo? ¿A qué hora llegaste? Primero cumplir mi sueño, estar aquí y bueno, darle orgullo a mi padre que me está viendo también en la televisión y que se sienta feliz que soy un chico de bien. Muy bien. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy de aquí, de Quito. De Quito. ¿Madrugaste también? Sí, también, a las 7 también entré acá. Muchas gracias. Es el testimonio de los jóvenes que están aspirando, lógicamente, a formar parte del proceso de acuartelamiento que empieza, insistimos, a partir de las 7 de la mañana, es sábado y domingo, y ustedes ven en las imágenes una larga fila aquí en el cuartel del Pintado. Han llegado con cobijas, también con carpas, ellos van a pasar aquí la noche y madrugada a la intemperie. Este es el informe, compañeros. Una fila extensa. Estaremos pendientes de cómo se llevará a cabo este proceso de acuartelamiento este fin de semana para la leva del 2007 que les permitirá a 5.000 jóvenes estar un año en las Fuerzas Armadas. Gracias a Paul Romero por esta información. Cambiamos de tema ahora para contarles que el problema para obtener turnos también afecta a los hospitales de la policía. Pacientes aseguran que deben madrugar a las 2 de la mañana para intentar conseguir una cita. La mayoría son adultos mayores. A esta situación se suma la falta de especialistas que limita aún más el acceso a la atención médica, como lo detalla Carla Delgado. Que el señor jefe del conseguir un turno médico se ha convertido en una carrera contra el tiempo, incluso en hospitales de la Policía Nacional. En Quito, desde la madrugada, pacientes, en su mayoría adultos mayores, hacen largas filas con la esperanza de ser atendidos y en horarios poco habituales. Así nos encontramos. Imagínense, tenemos que madrugar antes de las 2 de la mañana. Los pasillos se llenan de pacientes. La alta demanda provoca que muchos tengan que esperar incluso en el piso. Con ponchos y cobijas intentan soportar el frío de la madrugada. Hemos aportado durante más de 33 años y no tengamos derecho a la salud digna. Le pido a las autoridades, al gobierno, que tomen cartas en el asunto. Muchos llegan hasta aquí porque aseguran que el call center no les da respuesta. Yo he hecho en mi caso como 260 llamadas y nunca tuve respuesta. Según personal médico que prefirió no ser identificado, parte del problema es la falta de especialistas. Por ejemplo, hay un solo médico en traumatología de columna y en cirugía vascular. En áreas como ginecología y endocrinología, apenas hay 2 especialistas para la alta demanda. Incluso en oftalmología, donde hay 3 médicos, no se dan abasto, explicaron. A este hospital llegan pacientes de todo el país, personal policial activo, pasivo, Montepío y sus familias. A diario, más de 400 personas, pero solo se entregan alrededor de 100 turnos, priorizando a adultos mayores y personas con discapacidad, contaron. La cifra de turnos asignados a través del call center no fue especificada. Televistazo solicitó una entrevista para abordar esta situación, sin embargo, desde el miércoles no hemos obtenido respuesta. Hablemos de música ahora porque el sonido acústico de las guitarras y de los requintos convocarán al público este fin de semana en varios espectáculos gratuitos en Quito y también en Riobamba. Mientras que en la capital azuaya, la Sinfónica de la Universidad de Cuenca alista un recital también abierto al público. Diana León amplía los detalles en la agenda de este fin de semana. El guitarrista mexicano Christopher Avilés ofrecerá este sábado la función de clausura del Encuentro de Guitarras 2026, que se desarrolla en la capital. Estará acompañado por el Ensamble de Guitarras Quito. El ingreso es libre, previa descarga de entradas del sitio web del Teatro Sucre. Serie de retratos fotográficos conceptuales hacen parte de la muestra Memoria Sensorial del Cacao, abierta en Guayaquil.
Cada imagen pretende transmitir el aroma y el sabor del cacao como parte de la identidad guayaquileña. Se puede visitar este fin de semana desde las 10 de la mañana en el Museo Nacional del Cacao. El Teatro Alfonso Chávez Jara en Riobamba albergará el 9º Festival de Requintos. En la gala acústica, 5 jóvenes músicos ecuatorianos interpretarán varios temas en ese instrumento. El show arrancará a las 7 de la noche. El ingreso es libre. Este sábado, el Teatro Carlos Cueva Tamariz de la capital Azuaya será escenario de un recital sinfónico a cargo de la Orquesta de la Universidad de Cuenca. El repertorio incluye obras de gran fuerza expresiva del compositor ruso Tchaikovsky y el alemán Brahms. La función empezará a las 8 de la noche. La entrada es libre. El pasado 16 de abril en nuestro noticiero emitimos un reportaje sobre la reinstalación de la audiencia del caso Petroecuador que investiga un presunto soborno. Debido a un lapsus, graficamos esa nota con imágenes de archivo del allanamiento al domicilio del señor Jorge Cisneros Ortega, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, entre abril y noviembre de 2017. En el allanamiento a la vivienda del señor Jorge Cisneros, ocurrido en 2022, no encontraron indicios, por lo que él no ha sido procesado por la justicia. Televistazo presenta las excusas correspondientes y lamenta la confusión. Y mucha atención porque para este fin de semana hay novedades en el clima, principalmente para la costa y parte de la Sierra Sur. El INAME asegura que habrá un incremento de la humedad, por lo que las altas temperaturas se mantendrán. También se pronostican lluvias. Además, Diego Cuenca informa que el INOCAR alerta de un oleaje. Para este fin de semana está previsto que la humedad se incremente en las provincias del sur del país, es decir, el calor predominará en la costa. También caerán lluvias de variable intensidad que alcanzarán el sur de la sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Esa entidad señala que durante el día las temperaturas pueden alcanzar los 34 grados, acompañadas de alta radiación ultravioleta. En medio de esas alteraciones climáticas, el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCARE alerta que este fin de semana el mar estará agitado. Se prevé un oleaje con alta energía. Eso significa que las olas en las playas alcanzará una altura de 1,70 m, principalmente en las provincias de Santa Elena y Manabí. En Galápagos, las olas superarán los 2 metros de alto. A tener mucho cuidado, y desde el jueves de la próxima semana Ecuador tendrá un feriado de 4 días. Santa Elena, por supuesto, es uno de los destinos más visitados en la costa. Estefanía Arias continúa en esa provincia ahora para contarnos cómo se alista el sector turístico para recibir a miles de visitantes. Estefanía, adelante. Así es, ya en menos de una semana comienza este feriado por el 1 de mayo, que recordemos se extendió y comenzará desde el jueves 30 de abril. Santa Elena y otros balnearios de la provincia de Santa Elena también ya se alistan para este feriado de 4 días. Y recordemos que precisamente Salinas, donde nosotros estamos aquí en el malecón de Salinas, es uno de los destinos más visitados por parte de los turistas del país y por supuesto también de turistas internacionales. Ellos llegan hasta acá para disfrutar de las playas y bueno, aquí también nos comenta el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Luis Tenempaguay, que ellos por supuesto ya alistan una agenda festiva, una variedad de actividades para poder llamar al turista. Luis, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Así es, efectivamente ya estamos listos y preparados para esperar este muy buen feriado o último feriado, como podemos determinarlo. En este caso, pues el sector productivo, el sector hotelero, las operadoras y todo lo que es turismo, estamos ya al 100% en poder recibir a todos los turistas. Lamentablemente tenemos un toque de queda que sí va a afectar al sector turístico. Pero ahora, bueno, hay que recordarle igual al televidente que el toque de queda comienza el domingo 3 de mayo, es decir, el último día del feriado de la otra semana. Sin embargo, lo que usted nos comentaba es
que ya la ocupación hotelera está en un 20%, pero ¿esperan que la próxima semana aumente y llame al turista? Por supuesto, todavía tenemos la esperanza de llegar por lo menos a un 50%, ya que este feriado en todos los años no ha sido tan bueno porque ha sido feriado de un día, en la cual la gente viene en la mañana y se va en la noche, pero ya hasta ahorita llevamos un 20% que es muy bueno para el sector hotelero. ¿Qué promociones están ustedes realizando para llamar al turista acá a la provincia? Por ser el último feriado estamos haciendo el 3x1, si usted tiene reserva 3 días, el cuarto día es gratis. ¿Cuánto estiman que lleguen acá? ¿Cuántas personas durante los próximos días o el próximo feriado? Bueno, con que lleguen 100.000 turistas a esta bella provincia, estaríamos muy contentos y diríamos que es un feriado exitoso para toda la provincia. Y recordemos que él menciona el último. ¿Por qué? Porque bueno, ya la próxima semana, luego del feriado, el domingo 3 inicia el toque de queda y ya el lunes la mayoría pues de los estudiantes vuelven a clases. Pero acá en el balneario, acá en los balnearios, en las distintas playas de la provincia de Santa Elena, pues ya tienen listo una agenda variada de actividades para toda la familia. Gracias, Estefanía, por tu informe desde la provincia de Santa Elena y por supuesto las actividades que desde ya se están preparando para el feriado que arranca el jueves de la próxima semana en el contexto de un toque de queda. El radar digital llega gracias a NetLife. El estreno mundial de la película de Michael Jackson ha sido todo un acontecimiento para sus fans. En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Además, sucede un fenómeno generacional. A las salas de cine llegan niños disfrazados del rey del pop y adolescentes que, pese a su juventud, han escuchado temas icónicos de los 80 y 90. Y no solo eso, arman coreografías llamando la atención de todos los asistentes. Los videos que alcanzan el 1.000.000 de reproducciones se han vuelto tendencia y los usuarios utilizan el hashtag #MichaelLaPelícula, fans y estreno para subirlos a las plataformas digitales. La cinta, interpretada por el sobrino de Michael Jackson, Papa Jackson, se basa en la biografía del cantante, llevando a los amantes del rey del pop a revivir los temas clásicos del artista que nunca pasan de moda. Una escena insólita se volvió viral en cuestión de horas. Una mujer que conducía una camioneta de gran tamaño aplasta un Lamborghini en plena vía, desatando millones de reacciones en redes sociales. El video publicado en la cuenta del dueño del Lamborghini tiene 180.000 vistas, pero la noticia se ha replicado en miles de cuentas y los usuarios llevan la conversación con una mezcla de indignación, humor y análisis, ya que según los reportes el incidente habría ocurrido debido a los puntos ciegos del vehículo que impidieron a la conductora ver el auto deportivo. Un costoso y desafortunado accidente que no dejó heridos. La nueva canción de Karol G causa furor y es tendencia en redes sociales. El punto más llamativo es la colaboración que ha conseguido la cantante del género reggaetón, nada más y nada menos que con Cigarettes After Sex, la agrupación conocida por su música indie rock. La canción, que se titula Después de ti, ha enloquecido a sus fanáticos y en redes se escriben palabras de agradecimiento a la cantante, pues la letra toca las fibras emocionales. El video del tema, que fue interpretado a manera de estreno en el Festival de Coachella, tiene 13 millones de reproducciones en la cuenta oficial de Instagram de La Bichota. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Se celebró la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas 2026 en Miami, una noche que puso en alto el talento femenino. Sobre el escenario brillaron grandes figuras como Julieta Venegas, Ivy Queen y Becky G, entre otras grandes artistas, quienes dejaron huella con su presencia y actuaciones. Veamos. Cantante española Rosalía se llevó el reconocimiento a Mujer del Año en la gala de Billboard Mujeres Latinas 2026. Aunque no pudo asistir debido a su gira de conciertos, la artista envió un emotivo mensaje de agradecimiento. Es tremendo, ¿no?, recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido.
Becky G fue galardonada con el premio Impacto Global, destacando su influencia más allá de la música. Pero para mí también se trata de lo que pasa cuando se apagan las luces. Se trata de cómo me comprometo con mi comunidad, cómo represento mi cultura. La ceremonia se realizó anoche en Miami y Natalia Lafourcade fue la encargada de otorgar a Julieta Venegas el premio a la excelencia artística, reconociendo su trayectoria y aporte a la industria. Gracias a toda la gente que me ha acompañado a través de los años, escuchando y conectando con lo que hago. La puertorriqueña John Mico recibió el galardón a Artista Imparable. Joy Huerta fue reconocida por su espíritu de cambio. Y si algo he aprendido es que cambiar al mundo no siempre es un acto enorme. Empieza en lo pequeño, empieza en cómo nos hablamos. El cierre estuvo a cargo de Ivy Queen, quien recibió el premio Pionera poniendo el broche de oro a una velada que reconoció el aporte y el talento de mujeres latinas. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. El Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, se convirtió en una celebración inclusiva en Guayaquil con un concurso en la sala Braille de la Biblioteca Municipal. Mientras que en otras se aprovechó la fecha para inaugurar un nuevo espacio con unos 3.000 libros. Diana León con el reporte de esta fiesta literaria. La celebración por el Día Internacional del Libro se volvió inclusiva en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Ahí se realizó este jueves un concurso de lectura para personas no videntes. El objetivo nuestro es incentivar, motivar, invitar a los compañeros a que sigamos manteniendo esa cultura, sigamos teniendo ese hábito a la lectura en braille. Fuera de esta programación especial, la sala Braille cuenta con cientos de textos impresos en el sistema de lectura universal para personas con discapacidad visual. Mientras que en la Biblioteca de las Artes, más de 3.000 nuevos libros se integraron a su catálogo permanente, con la inauguración del fondo Gilda Holst, con textos en distintos géneros literarios donados por la familia de la fallecida escritora. El MAC Cine de Guayaquil se sumó a los homenajes por el Día del Libro con la proyección del documental María Moliner Tendiendo Palabras. María Moliner fue la autora del Diccionario de Uso del Español. Ella dirigió bibliotecas y creó un plan ambicioso para llevar los libros, la lectura, la cultura a todos los espacios rurales de España. Así, en el Día Internacional del Libro, estas instituciones invitaron a reflexionar en la lectura como un derecho fundamental para todos. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, amigos, siempre por su confianza y sintonía. Mañana las pantallas de Ecuavisa se llenan de fútbol con el partido entre Mushuk Runa y Deportivo Cuenca desde las 11:45 de la mañana. Y siempre les recordamos que en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y por supuesto en nuestras cuentas de las redes sociales las noticias se actualizan minuto a minuto durante este fin de semana. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen fin de semana.